Bueno, la siguiente ponencia se llama Tendencias Internacionales en Gestión de Información Geográfica, Política Espacialmente Habilitada, a cargo de Ana Alexandra Morales Escobar, de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, IDDE. Ana Alexandra Morales Escobar es ingeniera catastral y geodesta, especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, candidata a máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad Abierta de Cataluña. Cuenta con más de 10 años de experiencia en formulación, implementación y seguimiento de infraestructuras de datos espaciales en el sector público y privado. En el sector público ha trabajado en instancias nacionales como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. A nivel local con la infraestructura de datos espaciales para el Distrito Capital, IDECA, y la infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali, IDETS. Y a nivel institucional con el Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Adicionalmente ha ejercido docencia universitaria y ha participado en la elaboración de artículos técnicos en publicaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y la Dirección General Marítima. Los dejo con Ana Alexandra. Sí, que yo te lo paso. Hola de nuevo, ¿cómo están? Bien, la intervención que voy a realizar gira en torno al reconocimiento de los lineamientos que existen en gestión de información geoespacial. Allí de pronto me faltó resaltar muy bien que es información geoespacial a nivel internacional. Es decir, las autoridades internacionales que nos están recomendando o que establecen para el cumplimiento mundial, global, en lo referente a gestión de información geoespacial, ¿sí? Aquí vengo en representación de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, que es el organismo, coordinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que tiene la misión de representar a Colombia en diversas instancias internacionales, específicamente de información geoespacial, ¿sí? Entonces, básicamente lo que les voy a comentar en esa intervención es qué es lo que tiene la ICDE, ¿sí? la instancia nacional, para contarles a ustedes los casos temáticos, los casos puntuales, los casos institucionales de IDE o de aplicaciones geomáticas, contarles a ustedes qué se está gestando a nivel internacional y por qué. Bien, en primer lugar, voy a hablar, como lo dice aquí el subtítulo, de los acuerdos internacionales que existen hasta el momento para que los reconozcamos y también ver un poco cuál ha sido la aplicación de esos acuerdos internacionales en nuestro país. Sí, en algunos casos, voy a citar algunos casos puntuales. Bien, iniciemos entonces con Naciones Unidas. Naciones Unidas entonces, pues entre otros asuntos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otras agendas ambientales, bueno, la Agenda 2030, estableció un comité de expertos internacional, ¿sí? Se reúnen expertos internacionales que conforman el comité de expertos de gestión de información geoespacial, ¿sí? Entonces, ¿qué relevancia tiene este comité de expertos? Es que es de obligatorio cumplimiento en los países que hagan parte de Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, como les comenté, son básicamente representantes de las entidades, de las autoridades geoespaciales de cada país. Estos son los 10 puntos que tiene, esa es como su agenda, esos son sus objetivos. El primero de ellos apunta a un dato fundamental, ¿sí? La geodesia, para poder ubicar perfectamente un fenómeno. Todos creo que durante estos 2 días hemos hablado y hemos llegado a la conclusión que todo lo podemos espacializar, pero debemos contar con una infraestructura geodésica suficiente para poderlos espacializar.
Este primer punto va sobre todo enfocado a generar capacidades en los países menos favorecidos. El segundo punto es los acuerdos institucionales, ¿sí? Cómo vamos a ponernos de acuerdo a todos para interactuar. El tercero son los datos fundamentales, ¿sí? Esta mañana el profesor Bernabé nos hablaba que, bueno, y que en Ecuador no entendían que era un dato fundamental, pero es muy importante que todos tengamos en común cuáles son esos datos básicos para que iniciemos entonces con su afinación, con su perfeccionamiento. También se habla de unas políticas, yo les hablaba esta mañana de la política de Cali. Aquí vamos a ver políticas de información geográfica en todos los países, vamos a ver cómo hay algunos ejemplos que podemos consultar. La implementación de estándares, que todos sabemos la utilidad de los estándares para tener un lenguaje común. El sexto punto es de especial interés, ¿sí? No solamente para la agenda internacional, sino para todos. Así como el primero, el de geodesia, es un dato muy importante, el segundo lo es aún más, ¿sí? Uno de los datos más importantes es el catastro. Entonces también es de interés internacional que todos tengamos un catastro actualizado, producido de manera estandarizada y que esté disponible, ¿sí? Eso de pronto en nuestro país ha tenido una serie de dificultades en la disposición final de los datos de catastro, y este es un punto de especial interés para Naciones Unidas y para otros organismos internacionales como el Banco Mundial, en fin, ¿sí? Obviamente toda la información que ayude a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, también atender a los desastres en el octavo punto. En el noveno punto vemos una temática que, bueno, ayer no ha sido el caso de este foro en el cual se presente experiencias en cuanto a la información oceánica, ¿sí? Marina. Ya está involucrada en la agenda. Y por último, la integración de información geoespacial y estadística de otro tipo. Esto de pronto busca es que la presentación que hicieron ahora nuestros compañeros de la Secretaría de Planeación, que hablaban de indicadores socioeconómicos, que esos indicadores no queden simplemente como una tabla, sino que efectivamente se puedan asociar a una unidad espacial. Para lograr esto es que un principal objetivo es integrar estos dos tipos de información, ¿sí? Que las variables estadísticas, por ejemplo, indicadores, los podamos asociar a un polígono, ¿sí? A un espacio, generalmente es a una vivienda. Bien, entonces empezamos por el primer punto. Bueno, antes tenemos aquí, bueno, desde allí no se alcanza a ver muy bien, pero esta es la agenda internacional. Inicia en la parte superior con un interés que es posicionar la información geográfica, ¿sí? Aquí tenemos unos acuerdos internacionales y aquí en la parte inferior es que vienen los productos, ¿sí? Que básicamente son estos 10 anteriores y sobre los cuales les voy a hablar. El primero de ellos es entonces el marco geodésico. ¿Qué ha hecho Naciones Unidas? Simplemente estableció una resolución que debe ser cumplida por todos los países. Es un llamado simplemente a mantener la infraestructura geodésica, a que todos tengamos de manera liberada todos los parámetros, datos, normas y convenciones geodésicos, ¿sí? Como les comenté, esto va enfocado a países que no tienen el dinero suficiente, que aún están con datos locales y que desafortunadamente aún no tienen su información referenciada al geocentro. El segundo punto es el de datos fundamentales. En Colombia hasta hace poco existía aún esa discusión acerca de cuáles son los datos fundamentales. Todos creemos producir el dato más importante. Si todos creemos que nuestra labor es muy importante y está bien, pero para finalizar esa discusión, Naciones Unidas dijo, no discutan más, esa discusión técnica puede demorar mucho, les presento los 14 datos fundamentales, ¿sí? Esos son los datos fundamentales. Entonces, en Colombia, este se publicó este año, en Colombia entonces estamos adoptando directamente esta definición de datos fundamentales. Les recuerdo, pues esto es de Naciones Unidas, del comité, como de la IDE global, ¿sí? Básicamente ellos operan como una IDE del orden global. Bien, el tercer punto es cómo las reglas de juego para interactuar las entidades a nivel internacional. Aquí es simplemente que cada país debe aportar un representante, que si no tiene dinero lo debe solicitar para asistencia, en fin. El cuarto punto es entonces cuando nos enseñan
o cuando nos dicen que todos los países o algunas regiones tienen leyes de información geográfica. En Colombia no la tenemos aún, ¿sí? Pero hay algunos países que sí la tienen. Resalto en Latinoamérica el de Brasil. Este es un muy buen ejemplo, es la Ley de Información Geográfica de la Infraestructura de Datos Espaciales de Brasil. Pero les voy a enseñar en internet cómo ingresar a los otros. Es una base de datos de conocimiento de Naciones Unidas, ¿sí? Podemos buscar en Google base de conocimiento. Bueno, de hecho yo lo busqué acá. Bueno, ya no está. Pero esa es la página entonces como de la base de conocimiento de Naciones Unidas, y aquí podemos encontrar todos, para su libre consulta, las resoluciones de Naciones Unidas. Y me voy a ir aquí a la pestaña, bueno, obviamente esos son los 10 puntos que les enseñé en la primera lámina, que ahora los vamos a seguir mirando, pero para enseñarles el ejemplo de Brasil y que otros existen, vamos aquí a la sección nacional, a leyes, directivas y regulaciones de información geoespacial. Ahí tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Destaco el único latinoamericano, es de Brasil. México tiene una ley en la cual ya garantiza la producción integrada de información geográfica y estadística, pero no está aquí listada, pero sí que Brasil cuenta con una ley especial de información geográfica, ¿sí? Tenemos otros ejemplos, hay otros, no los voy a abrir acá en esta oportunidad, pero es para que ustedes sepan en dónde pueden encontrar diversos referentes. Brasil se supone que es bueno, tiene mayor desarrollo nuestro, pero es el único que encontramos allí de Latinoamérica. Y aquí, pues bueno, lo podemos encontrar, lo podemos descargar, toda esa información está accesible. Bien, siguiendo entonces con la presentación de los 10 puntos que nos trae de la Agenda de Naciones Unidas, está el quinto, y pues todos hemos escuchado y hemos trabajado con estándares, ¿sí? Naciones Unidas básicamente dijo: aquí les voy a dejar unas recomendaciones de estándares a seguir, ¿sí? Nosotros siempre habíamos escuchado los estándares internacionales de la ISO, del Comité de Información Geográfica, del Comité de Geomática. Todos hemos escuchado esos estándares, pero también nos invita a utilizar otros tecnológicos, y otros nos recomienda unos temáticos enfocados a manejo de imágenes, y temáticos enfocados a la información marina, ¿sí? También hablando un poco de la Organización Internacional de Hidrografía, y también a otros relacionados con la administración de tierra, es decir, estándares que cumplen los 10 puntos que les enseñé en la primera oportunidad. Estos dos documentos son básicamente un resumen de qué estándares existen. De pronto nosotros hemos escuchado simplemente los mismos, no sé, 5 estándares, pero este es un buen recurso que pueden encontrar. Es un resumen que pueden encontrar en la página que les acabé de enseñar. Si bien ahí están en la presentación que ustedes podrán descargar al finalizar el foro, también estarán allí las URL. Entonces, ese es un resumen de qué estándares existen. Esta mañana en el panel alguien hacía una pregunta acerca de un llamado a adoptar unos estándares para la publicación de datos abiertos relacionados con agricultura. Muy seguramente la FAO ya ha hablado de eso, ¿sí? Y bueno, ese asunto de estudiar qué estándares aplica para los datos de agricultura es objeto de estudio de la Ideagricultura, que lidera el Ministerio de Agricultura, ¿sí? Entonces, pues, bueno, yo te tengo la tarea, me voy de aquí con esa tarea para comunicársela a la Ideagricultura, porque es labor de ella, ¿sí? De pronto se refería a una experiencia de un trabajo previo de los departamentos, pero creería yo que si va enfocada a la disposición de información del sector agricultura, es misión del Ministerio de Agricultura, ¿sí? Solamente les cuento que existen esas guías entonces. Pasamos entonces al sexto punto, y es de aplicación de la información geoespacial relacionada con la administración de la tierra. A nivel internacional, hay un gran déficit de disposición libre de información de catastro, ¿sí? Bueno, catastro es el dato más importante en la gran temática de administración de tierras, ¿sí? Aquí bueno,
no podemos ver también esta letra que está más pequeña, pero en este cuadro grande tenemos el sistema de administración de tierras que existe en todo, bueno, a nivel mundial está el concepto de sistema de administración de tierras, y es el gran cuadro blanco. Pero resulta que para manejar, para gestionar correctamente la información de un sistema de administración de tierras, que abro un paréntesis, la conforman políticas, leyes, ¿sí?, de administración de tierras, la puede conformar también sistemas de información, ¿sí?, la pueden conformar también entidades, la pueden conformar también entes privados, ¿sí?, la pueden conformar otros actores como topógrafos, las notarías, ¿sí?, y también el ciudadano hace parte de ese gran sistema, ¿sí? De ese sistema de administración de tierras se ha hablado durante mucho tiempo, solo que en Colombia no lo vemos muy tangible. Pero, bien, para verlo tangible, aquí tenemos un esquema, bueno, reitero, si no podemos ver bien las letricas, pero todo está basado en la tecnología, ¿sí? La tecnología no es un instrumento de apoyo, ¿sí? Es al contrario, es un elemento estratégico para poder gestionar correctamente la información. Tenemos en la parte inferior entonces las tecnologías, la gestión de tecnologías, y son las herramientas que podemos utilizar para gestionar la información de administración de tierra. A continuación está, para mí lo más importante, y pues de pronto lo que nos trae a este encuentro, es la gestión de información, ¿sí? En la gestión de información, ¿qué hay? El ciclo de la información geográfica, ¿sí? Desde su captura con los productores oficiales, desde su disposición para que ya sea un producto final. Bueno, la conservación, ya cuando es publicada finalmente por las autoridades, ahí están solamente citadas las entidades que están relacionadas con el catastro, ¿sí? En este caso el IGAC, el Departamento Nacional de Planeación, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Tierras, porque, reitero, solamente está citado el dato de catastro. Y en la última parte van los procedimientos para su disposición en un punto único, ¿sí? Digo punto único porque aquí entraría entonces lo que MINTIC nos está llamando a realizar desde hace algún tiempo, y es que la información catastral y otra de interés esté dispuesta en una ventanilla, ¿sí? Entonces, con esto quiero enseñarles que en esta gráfica del sistema de administración de tierras, la gestión de información busca la ayuda de las tecnologías para llevar a cabo de manera exitosa todo el ciclo de la información, desde su captura hasta su uso y reuso por parte del ciudadano. Arriba en la parte superior está la gestión del conocimiento, y es cómo todos nosotros podemos usar esta información con un valor agregado, ¿sí?, para facilitar la toma de decisiones. Y en la parte superior vemos las políticas. Las políticas son supremamente importantes y aburridísimas de leer, pero son muy importantes porque nos dictan el cómo, ¿sí? Y de hecho es lo que dicta la gobernanza, ¿sí? Es así como garantizamos desde un inicio que todas las acciones marchen correctamente. Y para finalizarles la enseñanza de este cuadro, resalto aquí entonces dónde estaría un caso IDE, que para este caso es la IDE para Administración de Tierras, que se ha venido desarrollando adoptando o acatando lo que dice Naciones Unidas en su sexto interés y en su sexto objetivo, ¿sí? Este sexto objetivo nos llama también a que desde hace mucho tiempo también la Federación Internacional de Geómetras ha venido hablando de un estándar específico. Es muy extraño ver un estándar específico para una temática específica. Es muy extraño, ¿sí? Todos los estándares de información geográfica me hablan de cómo documentar o de cómo garantizar la calidad de un dato, sea cual sea. Me hable de ambiente, me hable de biología, me hable de arquitectura, en fin, ¿sí? Pero este es muy específico y pues evidencia la importancia que tiene la Tierra, ¿sí? Entonces, la ISO Naciones Unidas nos cita el empleo de ese estándar internacional, que me habla desde un lenguaje semántico, prácticamente de cómo debo yo estructurar la información relacionada con la administración de tierra, ¿sí? Entonces, esto se está haciendo a nivel mundial, algunos adoptan esta ISO, pero nosotros en Colombia lo estamos haciendo para fortalecer el sistema de administración de tierras, que también es nombrado por el proyecto de catastro multipropósito que ayer les expusieron un poco la experiencia en Cali. Entonces, esa es la adopción en Colombia en cuanto a
a esta temática de administración de la tierra. Bien, el sexto punto es entonces la información espacial para el desarrollo sostenible. Pues básicamente estaría todos los lineamientos, bueno, sí, las recomendaciones que existen para disponer información de ayuda para el desarrollo sostenible, ¿sí? Básicamente todo, cómo lo vamos a poner, cómo vamos a adoptar tecnologías de información, cómo debemos fomentar la cooperación, cómo debemos obtener financiamiento de entes internacionales, ¿sí? Toda esta información la podemos encontrar en la URL, en el sitio que yo les enseñé hace un rato. Vamos al octavo punto, y es que, bueno, todo el mundo y en especial el continente de las Américas se ha visto afectado por fenómenos de riesgos y desastres, ¿sí? Entonces también es de interés, y en Colombia, por ejemplo, hacemos parte, bueno, pues la región de Mesoamérica, es decir, de México hasta Panamá, pero ya han incluido a Colombia. Esta parte, Mesoamérica, ha sido muy afectada por los riesgos. Entonces, existe este proyecto, es como una IDE de gestión de riesgos para la región de Mesoamérica, que se llama Red Mesoamericana de Gestión Integral del Riesgo, ¿sí? Esto existe desde hace muchos años, su financiación proviene netamente de la banca multilateral, y el punto focal en nuestro país es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ¿sí? Reitero, está financiado solamente por contribuciones de la banca multilateral, del Banco Interamericano de Desarrollo, y la última versión de este proyecto, que existe como desde 2006, es este visor, ¿sí? Que me trae información de diversas temáticas, información de viento, de sismos, de los ciclones tropicales, de puntos de calor, de nubosidad. Y en cada país, entonces, la banca multilateral contrata a una persona para que esté vigilando que los servicios de información que disponen entidades como el Servicio Geológico, cuyos productos ya vimos hace un momento, estén siempre disponibles para el consumo, ¿sí? Y para la toma de decisiones de las unidades nacionales de gestión del riesgo de cada país, ¿sí? ¿Qué hemos hecho? ¿En qué hemos avanzado? En Colombia, en la adopción de lo que nos dicta Naciones Unidas en esto, es en disponer información de nuestro país. En la actualidad hay más de 120 capas de información. Si quieres podemos mirar acá en internet esta es la URL, RMGIR. Si quieren ustedes pueden ingresar en Google luego de este foro y RMGIR. En la actualidad está coordinado por México. Gracias. Y aquí podemos entonces encontrar esta información. Bueno, hoy Jaime nos enseñaba cómo podemos consultar la información de sismos, y efectivamente en Colombia, bueno, aquí podemos ver, ¿sí?, toda la información de sismos de la región, pero pues lo que se está consumiendo es la información oficial, ¿sí? En eso sí es muy bueno ser muy claros. Solamente se dispone de información oficial. La idea es que esté en tiempo real, es decir, consuman servicios directamente de la entidad productora, ¿sí?, para que se faciliten labores de análisis y de toma de decisiones, ¿sí? Entonces ahí nos podemos acercar, en fin. Bueno, si bien la responsabilidad de la calidad y de la actualización de los datos depende de la entidad productora, en este caso de los sismos es el Servicio Geológico Colombiano, también el proyecto tiene un monitoreo continuo de la disposición de los servicios de esta información, ¿sí? Colombia también, ¿cómo ha aportado? Colombia aportó ofreciendo un taller de infraestructuras de datos espaciales a los organismos o autoridades de gestión del riesgo de Centroamérica, o sea, desde México hasta Panamá y a República Dominicana, ¿sí?, y a Colombia. Entonces, este ha sido el trabajo. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo también está trabajando en facilitar la gestión de información de su unidad,
pues, puesto que tiene muy escaso personal, entonces se está basando mucho en esta experiencia para sopesar un poco el escaso personal. Volvemos a la presentación, por favor, gracias. El noveno punto, entonces, el noveno punto de interés para Naciones Unidas es la información marina. No había sido tenido en cuenta. Siempre estamos hablando de infraestructuras de datos espaciales y nos íbamos al continente, a la plaga continental, ¿sí? Entonces ahora resulta que Colombia es que el 52% plaga continental y el resto 47 punto algo es solamente mar, ¿sí? Entonces estamos olvidándonos un poco de que somos casi la mitad agua y estamos olvidando un poco cómo podemos explotar esa agua, pero también debemos conservarla, ¿sí? Entonces a nivel internacional se ha dispuesto estándares, tareas para gestionar la información marina que había sido olvidada, y en Colombia la DIMAR lo está haciendo, ¿sí? La DIMAR lo está haciendo a través del proyecto SECOLDO, ¿sí? Que es un centro de datos de oceánicos, y pues se rige también por como por una iniciativa internacional para el intercambio de información oceánica, ¿sí? En esto, pues bueno, hemos participado diversas entidades, INVEMAR, el Servicio Geológico Colombiano, la Universidad de Bolívar, el IGAC, el IDEAM, y están en ese camino de, tengo información hidrográfica, ¿cómo la espacializo? ¿Cómo la gestiono? Y en ese camino, que es de largo aliento, lo digo porque no tengo aquí un visor, ¿sí? Les acabé de enseñar un visor de Mesoamérica, pero porque llevamos más de 10 años, ¿sí? Porque primero se piensa es cómo armar el esqueleto. Y en DIMAR, en la ID oceánica de nuestro país, está en esa fase, ¿sí? De identificar qué estándares se aplican, quién va a ser el custodio de la información, dónde se va a almacenar la información, etcétera, ¿sí? Entonces es el avance en lo que tiene que ver con el noveno punto de la agenda, que es información marina. Y por último, es la integración de información espacial y estadística, ¿sí? Esto es a lo que llamamos, lo que complementa el nombre de esta ponencia, y es habilitación espacial de una política pública. Y es lo siguiente: nosotros podemos realizar muchos eventos, ¿sí? Muchos eventos de foros, nosotros los técnicos podemos aquí ponernos de acuerdo, decir sí, las tecnologías tienen que aumentar, sí, los análisis geoespaciales tienen que aumentar, pero no va a ocurrir si no viene de un alto mando, ¿sí? Entonces tenemos que garantizar que desde el alto mando, desde la alta gerencia, desde la política pública, allí esté la información geográfica, ¿sí? En las fases de formulación, de implementación e inclusive de monitoreo y control de una política, tiene que haber un sistema de información geográfica. Tiene que haber información geográfica que me diga qué está pasando, cuál es la situación inicial de un fenómeno, pongamos infancia y adolescencia, pongamos ambiente, pongamos infraestructura férrea, vial, no sé, pero que la información geográfica sirva para la formulación, para ese diagnóstico que siempre va en una política pública, que también me sirva para la implementación, ¿sí? Para la implementación de esa política se deberá apoyar en un sistema de información X, ¿sí? Y también me sirva para el monitoreo y control, ¿sí? Entonces, todo esto se ha trabajado en la infraestructura colombiana de datos espaciales, hemos trabajado para ofrecerles a ustedes una metodología que les va a ayudar a identificar, bueno, a ustedes, a nosotros como técnicos, pero la idea es que esto vaya al formulador de política pública, es decir, al DNP, y tenemos un caso, el primer caso en el que estamos estudiando esto, y es la Ley 1523 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Esta ley cuenta con una particularidad, y es que menciona explícitamente que la información de riesgos y desastres solamente debe gestionarse a través de una infraestructura de datos espaciales, ¿sí? Entonces, aquí la estamos evaluando, y pues como hacemos parte de un comité de gestión del conocimiento de este sistema de gestión, es que estamos implementando esta metodología. Esa metodología evalúa estos 6 grandes aspectos. Ya se me está acabando el tiempo. Evalúa estos 6 aspectos. El marco legal es muy importante, que alguien me obligue, ¿sí? Nosotros de buenas voluntades no hemos tenido éxito, es importante que alguien me obligue. Para eso siempre se evalúa el marco legal. Que existan unos datos comunes, datos fundamentales, que tengamos una red geodésica, es decir, infraestructura de posicionamiento, que exista una infraestructura de datos espaciales, institucional o sectorial, dependiendo del caso. Muy importante, la información
de la tierra, de propiedad de la tierra, que el asunto de tenencia, bueno, de la formalización de la propiedad esté resuelto, y datos e información, ¿sí? Entonces, esta metodología nos cuenta qué hay que tener en cuenta en cada uno de esos aspectos, y finalmente nos ofrece como unos criterios para evaluación de las capacidades, que está soportado obviamente en un instrumento para que fuese aplicado. Bueno, en realidad es un aporte a la entidad formuladora de política pública, que es el DNP, ¿sí? Y para otras entidades como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que tenga la oportunidad entonces de vigilar que también hizo la política, y si está en camino de hacer una nueva, cómo hacerla. Hemos tenido la oportunidad de probar esta metodología, y ya con esto va a terminar, hay un COMPES bioceánico, ¿sí? Es una política pública para establecer acciones que potencien el uso de ese espacio marítimo que tenemos. Entonces, hemos tenido la oportunidad de poner a prueba esta metodología en esa labor de ese COMPES, y pues esperamos entonces que cada vez toda nuestra información geográfica sea tenida en cuenta. Bien, bueno, ahí esa metodología va a estar disponible en la página de la ICDE, y ya me acabó el tiempo. Muchísimas gracias, que espero sus preguntas. ¿Alguien desea preguntarle algo a la ingeniera Ana Alexandra? Bueno, parece que no hay preguntas. No, Mira, no te me vas a retirar. Bueno, le vamos a hacer entrega a la ingeniera Ana Alexandra Morales Escobar la placa de reconocimiento. Dice así: Alcaldía de Santiago de Cali, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal agradece a Ana Alexandra Morales Escobar, Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, IDDE, por su valiosa participación en el segundo foro de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali, IDES, Tecnologías Geomáticas Aplicadas al Planeamiento Territorial y Gobierno, Santiago de Cali, noviembre 22 y 23 del 2018. Muchas gracias. Gracias.